Bailado nos ponemos un poquito serios para conversar acerca de los trabajadores de temporada. ¿Sabe usted cuáles o en qué momento ya empezamos a clasificar como un trabajador de temporada? Y vamos a abordar este tema con la licenciada María Marta Salazar. Ella es especialista en Derecho Laboral y hoy nos va a aclarar algunos dedos. Como siempre, un gusto recibirte en la Casa de la Revista. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Y es que este tema de las jornadas anualizadas que contempla a los contratos por temporadas está justamente dentro del proyecto de jornadas 4.3 que podría ser muy posible que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Ok, y ahora sí, ¿en qué consiste esta jornada anualizada para los trabajadores de temporada? Exacto, y es que justamente con la aprobación de este proyecto, estas personas que han sido contratadas usualmente por temporadas, es decir, por temporada navideña, en temporada de turismo, etcétera, podrían ser contratadas más bien de manera ya pues permanente, porque contarían con contratos anuales. Entonces estas personas ya dejarían de ser contrataciones de temporada y podrían tener una estabilidad laboral. Entonces, es lo que todos buscamos al final. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, pues, este es un proyecto muy bueno en el sentido de las jornadas anualizadas y me parece que muchísimas familias incluso contarían con personas, pues, en sus casas que tengan un trabajo más estable. ¿Y los trabajadores podrían eventualmente optar por este tipo de jornada laboral anualizada? Claro, justamente el proyecto contempla que este tipo de contratación sea de manera optativa a las empresas, entonces nadie estaría obligado tampoco, pues, a aceptarlo. Bueno, y este tipo de jornada, más bien el tema de las jornadas 4.3, ¿cómo funcionaría para ese tipo de trabajadores específicamente punto por punto? Digamos, en el sentido de las jornadas 4.3 es completamente diferente de la jornada anualizada, sino que el mismo proyecto contempla estos dos tipos de jornadas. Lo que pasa es que los contempla porque son excepcionales, es decir, fuera de lo que ya contemplamos como una jornada común, ordinaria y de lo que todos ya estamos acostumbrados. Entonces, este tipo de contratación sería excepcional. Entonces, por eso están estos dos temas dentro del mismo proyecto de ley. ¿Podría eventualmente también un trabajador temporal convertirse, si podemos decirlo así, en un trabajador permanente? ¿De qué depende? ¿Cómo podría ser ese proceso? Claro, esa es como la gran pregunta que muchas personas pues tienen, y es que justamente, imagínese el caso concreto, una persona en sector turismo, entonces es contratada en los momentos donde hay repunte de turismo, por ejemplo, en Semana Santa, a fin de año, etcétera. Entonces, este tipo de personas, la empresa podría contratarlas de manera permanente y entonces va a fluctuar la cantidad de horas que van a laborar por día. Entonces, por ejemplo, el máximo que podría trabajar una persona en jornada diurna va a ser de 10 horas y el mínimo sería de 6 horas. Y siempre se le va a respetar el salario mínimo vigente. Entonces, estas personas, como le digo, van a trabajar la cantidad de horas que la empresa así lo requiera. Licenciada, quiero aprovechar ahorita que está tocando usted el tema de los salarios, de las horas y demás, porque sí, se viene el periodo de mitad de año donde mucha gente tiene vacaciones y donde las empresas o las tiendas, los comercios requieren de más personal que contratan por justamente estas temporadas. En cuanto a los derechos para este tipo de trabajadores, ¿son los mismos de un trabajador permanente o cómo funciona? Sí, en realidad vienen siendo los mismos derechos y hay que tomar en cuenta también, eso sí, que no van a ser para todos los trabajos o perfiles de puestos. Muy importante. Sí, es muy importante, porque yo sé que muchas personas seguro le están haciendo números, pero no necesariamente va a ser para todos los perfiles, o hay muchas personas que dicen, no, en mi caso yo no quiero, porque yo nada más quiero trabajar esa temporada. Y ya. Exactamente, en trabajos, por ejemplo, insalubres o peligrosos no se permite, y además el Ministerio de Trabajo va a determinar por año y también de manera excepcional o extraordinaria, podría determinar más de una vez al año qué perfiles de puestos y qué pues funciones a desempeñar podrían entrar dentro de estas personas que pueden trabajar de manera ya continua durante todo un año. Y en el caso, por ejemplo, de los deberes del patrono para este sector de los trabajadores que son de manera temporal, ¿cuáles serían esas obligaciones que tiene el patrono? Bueno, pues el patrono tendría que respetar si la persona no desea pasarse a este tipo de jornada. Por ejemplo, puede ser que una persona diga, no, a mí me sirve nada más trabajar estos meses y yo no me quiero quedar de manera permanente. También hay que respetar, por ejemplo, que no se utilicen este tipo de jornadas de manera discriminatoria. Es decir, que el patrón no le diga a la persona, bueno, o usted la agarra la jornada
o yo le despido. Entonces, este tipo, digamos, de represalias no se podrían tomar y el resto de derechos laborales se mantienen. El preaviso, el pago de preaviso, cesantía, aguinaldo, vacaciones, todos esos derechos también se mantienen. Por ejemplo, si un empleado un empleado temporal quisiera retirarse antes del tiempo para el que fue contratado, ¿enfrentaría algún tipo de consecuencia o puede hacerlo con total libertad? Puede hacerlo con total libertad. No pasa absolutamente nada. No pasa en nada. el caso ahora, volvemos a las jornadas anualizadas, ¿podrían generar eventualmente también nuevos empleos? Claro, y eso es lo que justamente está diciendo el sector productivo, justamente, que se van a generar muchísimos empleos porque ya se está esperando que exista este tipo de jornada para poder llamar a trabajadores y no despedirles, porque evidentemente como el sector privado necesitaba contratar a estas personas por temporada y después pues tenía que despedirlas porque no se podía quedar con estos trabajadores y disminuirle la cantidad de horas que tenían que trabajar por día, y ahora si lo aprueban, podría ser una realidad de que se queden de manera permanente. Entonces, pues evidentemente estaría generando muchísimos empleos. Y también otra cosa que se podría también pues estar beneficiando es el tema de la informalidad, porque muchas de estas personas que trabajaban por temporada, luego de que terminaban su contrato, entonces regresaban a la informalidad, no cotizaban en la caja o trabajaban en ventas y demás. Sin embargo, bajo la informalidad. En cambio, con este proyecto, con la aprobación, pues estas personas evidentemente ya estarían bajo la formalidad, cotizando en la caja, etcétera. Como tiene que ser. ¿Qué ventajas existen de acogerse a este tipo de jornada? Pues evidentemente la mayor ventaja es que se generarían más fuentes de empleo y sobre todo la estabilidad laboral de una persona, y esa persona evidentemente si tiene una familia pues le va a generar una estabilidad también a esa familia de manera económica porque ya tendría un salario estable. Y en el caso, por ejemplo, de que trabajen menos horas, también eso se vería reflejado a la hora de recibir su salario, menos ingresos. Eso es uno de los temas justamente que el proyecto aún nos tiene como dudosos de qué es lo que va a pasar. Vacío. Sí, es que se había hablado en un principio de que sí iba a estar fluctuando el salario dependiendo de la cantidad de horas. Sin embargo, ahora pues con la nueva redacción no queda muy claro y habrá que esperar cómo se va a definir el tema del salario del trabajador, a ver si más bien se va a repartir ese salario entre los 12 meses de manera equitativa. Pero es una muy buena pregunta que justamente hemos estado preguntándonos varios abogados laboralistas. Bueno, y ahora bien, también habrá mucha gente ahorita en la casa que está diciendo, bueno, esa podría ser una opción para mí, podría acogerme yo a este tipo de jornada laboral. ¿Qué debería yo como trabajador, ahorita vemos la parte del patrono, pero yo como trabajador tomar en cuenta a la hora de tomar esta decisión también de aplicar para un puesto con jornada laboral anualizada? Claro, la persona lo primero que tiene que tomar en cuenta, ya después de que sea aprobada este tipo de jornada en su trabajo, es si realmente le conviene o no. Hay gente que ya tiene planeado el año y dice, bueno, en este periodo yo me voy a dedicar a trabajar en comercio a fin de año. En este periodo voy a hacer este trabajo en sector turismo. Entonces, si son personas pues que no les conviene quedarse en una sola empresa todo un año o más, pues evidentemente no les estaría sirviendo esta jornada. Entonces, que lo tomen en cuenta. Sobre todo si tienen planes de estudio o quieren aplicar para algún otro tipo de puesto y que después se les dé otra oportunidad laboral que sea lo que ellos buscan en ese momento. Claro, hay muchísima gente que más bien trabaja en una temporada de vacaciones, por ejemplo, fin de año, y ya después se dedica de lleno a estudiar el resto del año. Entonces, estas personas puede ser que no les sirva, funcione. Sí, puede ser que no les funcione. Ok, y en el caso de los empleadores, ¿qué deberían también tomar en cuenta a la hora de contratar este tipo de trabajadores? Bueno, cuando ya salga publicado el tema de los perfiles de puestos, tienen que solicitar, evidentemente, sí, un permiso ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien tiene que autorizar si pueden aplicar este tipo de jornada anualizada excepcional en su empresa y respecto a los perfiles de puestos y a las funciones de los trabajadores a desempeñar. Hay también un tema de que se puede hacer igual que en las jornadas 4-3, que estábamos hablando la semana pasada, un arreglo directo. Entonces, si varios trabajadores, o más bien la mayoría de trabajadores quieren suscribir un arreglo directo y dicen, no, todos estamos de acuerdo,
en que se aplique, lo pueden hacer ya directamente sin tener que pedirle el permiso al Ministerio de Trabajo, sino ya diciendo Ministerio de Trabajo, estamos de acuerdo, aplíquenosla. ¿Y en qué casos no aplicaría definitivamente? Definitivamente no aplica en trabajos peligrosos o insalubres. ¿Como cuáles? Como para tenerlos también claro. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, trabajos de jornadas extenuantes que tengan que ver también con el trabajo con materiales tóxicos que ya una persona pues por mucho tiempo de exposición le pueda resultar un perjuicio a la salud. Entonces, este tipo de trabajos son los que va a determinar el Ministerio de Trabajo cuáles son los que pueden entrar o no dentro de este tipo de jornadas a aplicar. Hay que informarse bien entonces a la hora de aplicar para este tipo de jornadas, entonces todo lo que tenga que ver insalubres, ¿qué más? Peligrosos. Que no atenten contra la salud de una persona. Ok, salud emocional, física, ahí también aplica, sí abarca el plano emocional, psicológico. Y aquí muy importante para las jornadas 4.3 y estas jornadas anualizadas, la labor del Ministerio de Trabajo definitivamente va a ser clave porque van a estar teniendo que inspeccionar en las empresas que se esté aplicando de manera efectiva y razonable y bien este tipo de jornadas y que no estén cometiendo los patronos, pues, ¿verdad? Pues cuestiones que vayan a infringir las leyes o las normas laborales de los trabajadores, eso es muy importante. Y voy con la pregunta que cae mal porque hay que hacerla, a veces uno también como trabajador se lo pregunta, ¿estará realmente el Ministerio de Trabajo en capacidad de fiscalizar de esta forma tan minuciosa la aplicación de este tipo de jornadas? Realmente el Ministerio de Trabajo hace una labor extraordinaria con el poco personal que cuenta, sin embargo, deberían de habilitar más plazas porque los inspectores sí están muy bien preparados y demás y hacen las inspecciones, sin embargo el recurso que tienen es poco. Humano. Sí, pero sí, yo sé que se están capacitando continuamente y van a tener que capacitarse en estos temas, entonces pues esperamos que vayan a poder contar con el recurso humano y la manera en cómo se van a organizar para realizar este tipo de inspecciones porque les va a tocar una nueva labor si se aprueba este proyecto. Y ahora también una pregunta súper importante, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay algún incumplimiento o yo como trabajador o trabajadora siento que hay un incumplimiento en las cláusulas a pesar de que mi contrato es jornada anualizada o 4.3? Claro, hay varias cosas que se pueden hacer al respecto y esa es como la pregunta clave. En cualquier instancia, cuando un trabajador considera que se le están violentando sus derechos laborales, número uno, tratar de conciliar con el patrono, siempre, número uno. Bueno, conste, número uno, no irse directo a la raíz del cacho, como dicen. Sí. Puede ser, lo que pasa es que ya muchos trabajadores saben y han hablado con el patrono varias veces y le han dicho, mire, se me están incumpliendo. No sí, exactamente, y el patrono, bueno, vaya, consiga otro trabajo, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces el problema es que muchas veces se trata de conciliar, pero no hay manera. Pero bueno, si no lo han hecho, gasten ese cartucho, como ese dicen. recurso. Exacto. Número dos, se puede solicitar una conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Ok, bueno, llamamos al patrono, llamamos al trabajador, hay un mediador que sirve justamente para hacer un equilibrio entre las partes. No está del lado de ninguno, sin embargo, ahí está. Para justamente hacer equilibrio y es una persona experta en derecho laboral. Y si no hay manera tampoco, bueno, se pone una denuncia ante la Inspección de Trabajo dependiendo de la falta y si ya no se puede hacer nada, pues también se puede pensar incluso en una demanda judicial. Ok, licenciada, en el caso, por ejemplo, que usted nos decía ahorita, que los llaman a una conciliación, esos procesos tardan mucho y ¿qué pasa mientras tanto? ¿El trabajador continúa en las condiciones normales o se hace una suspensión de labores? ¿Qué es lo que pasa? Sí, es muy bueno que las personas se informen justamente que tienen este chance de conciliar. Hay mucha gente que no lo sabe. Nada más es muy sencillo. Van y solicitan a la oficina más cercana del Ministerio de Trabajo una cita de conciliación. Y vieras que a veces no las dan tan lejanas. A veces las dan el mismo mes, en 15 días, dependiendo de... y ahí es donde llaman al patrono y al trabajador. Nada más, no se aportan testigos ni nada de eso. No hay necesidad de aportar testigos. Evidentemente, si son, por ejemplo, temas de cálculos salariales y cuestiones así,
el trabajador y el patrono tienen que llevar cada quien la prueba y los documentos de, mire, esto es lo que se me debe y demás, para que haya un parámetro donde partir para poder pagar y llegar a acuerdos de lo que se le debe a un trabajador, por ejemplo, si es un cálculo de horas extra, una liquidación que no se pagó, etcétera. ¿Y la resolución se da ahí mismo o también tienen que esperar un periodo? No, se da ahí mismo si logran resolver el acuerdo, entonces más bien es rapidísimo. Sí. Entonces por eso muchos abogados instamos a que las personas concilien porque es muchísimo más rápido. Imagínense que puede estar tardando un mes aproximadamente mientras le dan la cita, o hasta menos dependiendo del tiempo en que le dan la cita, y ese mismo día de la cita se hace un acuerdo. Hay una solución. Exactamente. Y mientras tanto, mientras se da esa cita, el trabajador se mantiene en su puesto normal, no pueden existir, por ejemplo, ningún tipo de represalias de que lo voy a cambiar de horario, que le voy a hacer un rebajo tal vez de salario o a aumentar las funciones, que muchas veces los patronos lo utilizan para cansar también al trabajador. Sí, eso pasa muchísimo. Y no podría ser garantía de que un trabajador ya tenga la cita de conciliación, no hay garantía de que no se le pueda despedir mientras tanto. Eso también es otro punto importante. Sí. Los patronos sí deberían tener un poco cuidado, esperar ojalá esa reunión de conciliación, a ver qué pasa, a ver si se puede arreglar algo antes de hacer un despido. Sin embargo, nada les impide a los patronos que puedan despedir. Y si pasa un despido antes de la cita de conciliación, ¿hay algo que el trabajador pueda hacer también para ampararse? Porque se estaría quedando prácticamente sin su sustento. Sí, esa cita de conciliación no se pierde, no se pierde. Es decir, aunque haya sido despedido, muchas veces más bien se hace la cita de conciliación incluso hasta después de un despido. Muchísimas veces, porque pasó un despido, no le pagaron al trabajador todos su liquidación completa, se le quedó debiendo algo, las horas extra, etcétera. Entonces, hay muchas veces, muchísimas, que se hacen arreglos de conciliación posteriores a un despido. Entonces se podría pensar incluso en un arreglo posterior, antes de ir a una instancia judicial. Agotemos todas las vías siempre, pensemos de esa manera, antes de ir a instancias judiciales, que ya ahí es donde se tarda muchísimo tiempo. Pero, digamos, mi duda surge sobre todo porque, por ejemplo, mi patrono se da cuenta que yo quise una intervención por parte del Ministerio de Trabajo, pedí una audiencia de conciliación, ¿verdad? Resulta que a mi patrono no le cayó muy bien la noticia y me despide, me cesa de mi puesto laboral. Yo tengo alguna otra opción para decir, mire, esto fue una represalia con base en la acción que yo tomé de solicitar una audiencia de conciliación. ¿Hay algo que me proteja a mí porque me estaría quedando igual sin trabajo? Sí, te entiendo que es como que fuera una medida en represalia contra el trabajador que se queja o va al Ministerio de Trabajo. Pero ojo ahí, porque el tema acá de la pregunta del millón es ¿cómo hago yo, para trabajador, exactamente, para probar que ese despido fue porque el patrono se dio cuenta que yo pedí una conciliación? Si tienen las pruebas, adelante, pueden proceder, ¿verdad?, con interponer una demanda por un despido discriminatorio. Queda muy difícil si no hay pruebas, pues llegar en un juicio, pues a argumentar ese tema de un despido discriminatorio. Pero siempre y cuando tengan las pruebas, existe ese portillo. ¿Qué tipo de pruebas serían admisibles ante una situación como esta? Testigos, prueba documental, sobre todo. Y testigos, en este caso también he visto muchos casos que dicen, bueno, yo voy de testigo pero anónimo. ¿Esos testigos son válidos o no son válidos? No es válido, tienen que dar el nombre y apellidos. Es muy difícil. Es muy recurrente y a mí me duele muchísimo porque hay trabajadores que han sido víctimas de discriminación o les ha pasado algo en su trabajo. O de acoso. Claro, eso es un temazo, el tema de acoso. Conste, licenciada, ahí lo vamos apuntando porque la queremos aquí también para conversar de ese tema en otra ocasión, el tema del acoso. Sí, porque muchos son víctimas de acoso o han sido víctimas de injusticias y hay compañeros hasta que en una reunión son testigos de que se les hizo, se les causó una injusticia, se les dijo algo que no se debía y el trabajador va y les dice, mire, ayúdeme. usted me puede ayudar. No, yo no me meto. Claro, todo el mundo le tiene miedo al patrono, nadie se mete. Entonces es muy complicado a veces porque no están ni siquiera obligados a ir a declarar. O sea, yo puedo decir, Paula era mi testigo estrella, ella estaba a la par mía cuando me dijeron X o Y cosa. Y yo pero digo, yo no quiero. Y yo le digo, Paula, ¿se puede ir? Ay, no, yo no me meto, no la puedo obligar, aunque yo la ponga en el documento. Si usted no quiere ir,
inválido manera. totalmente esa prueba, entonces. Exacto. Qué delicado, ¿verdad? Para laboral También. sí, en penal Sí. no. En penal cuando alguien es testigo de un delito, sí es más fácil que lo llamen con la policía y que lo vayan a traer, pero laboral no. Licenciada, como siempre un gusto conversar con usted porque en las conversaciones van surgiendo otros temas que también son útiles para nosotros como trabajadores que tenemos que tomar en cuenta y también para los mismos patronos. Esperamos tenerla pronto.